¿Sabías que hay traders que casi siempre ganan? Es un sueño, ¿cierto? Pero estadísticamente el 95% de sus operaciones son ganadoras. Y eso va en contra de lo que parece y que nos dicen que el 95% de los traders pierden el dinero. Quédate y te voy a explicar cuál es realmente su estrategia ganadora para estar en casi todo positivo. Hoy vamos a hablar del mundo del trading, quizás desde un ángulo que poca gente habla o que quizás nunca hayas oído hablar, y es el tema de los horizontes en el tiempo. Yo soy Jaiber Pérez, soy trader del mercado de divisas desde el año 2004. En el año 2006, premiado como el mejor trader del mundo. Convertí $1.280 en $189.000 en un mes, y eso hace que de una u otra forma pues yo comience a adquirir más confianza en este tipo de mercados y a entenderlo de una manera diferente. Hace más o menos 20 años capacito personas para que aprendan a operar en los mercados de capital y manejo el asunto del riesgo y las correlaciones financieras entre los distintos mercados. Así que hoy les voy a hablar de un tema donde poca gente habla de él, pero donde la mayoría de la gente obtiene las grandes ganancias. Siempre se ha dicho, y esto no es mentira, que el mundo del mercado de valores, que no es muy diferente al mundo del mercado de propiedad, al mundo del mercado de compañías que abren el emprendimiento, tiene una tasa de mortalidad muy alta. Se dice que el 90% de las empresas que nacen nuevas se pierden en menos de 2 años. Solo un 10% se mantienen en el tiempo. Y de ese 10% hay un 5% que son realmente ganadoras y el otro 5% ni ganan ni pierden, solo se mantienen. En el mundo del trading las estadísticas son muy similares. El 90% de la gente que entra al mercado financiero, bien sea a tradear en bolsa o a especular en activos financieros como el mercado Forex o como las criptomonedas, pierden su dinero. Un 5% ni ganan ni pierden, ahí se mantienen, y solo un 5% es ganador. Vamos a estudiar de ese 5% ganador qué es lo que hacen o qué es lo que hacemos y cuál es nuestra estrategia real para poder obtener esas ganancias. Y eso tiene que ver es con el tiempo. Vamos a definir entonces cuáles son los tipos de trading que hay y cuál es la forma de tradear de ellos que hacen que tengan mejor o peor resultado. Tenemos el primero, que es el famoso scalping. Las personas que hacen scalping, yo lo hice al principio, básicamente lo que hacen es entrar al mercado de forma muy corta. Son entradas muy cortas de especulación en minutos, máximo en 1 hora, donde hacen operaciones de compra o venta con profit o con límites muy cercanos. Este tipo de trading funciona muy bien, pero digamos que para que sea de alta frecuencia y genere buenos rendimientos se requiere la ayuda de inteligencia artificial o algoritmos que hagan esto de manera más automática. También tienes que tener un buen proveedor de señales, un buen broker que te permita hacer operaciones, porque normalmente el scalping se mueve muy bien en noticias. Cuando hay noticias, cuando hay mucho fundamental en datos de vivienda, datos de empleo o discursos de bancos federales, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, los mercados tienden a moverse muy volátilmente, pero los brokers a veces no toman las órdenes rápidamente. Si tu estrategia es scalping, hacer este tipo de operaciones cuando el mercado está volátil, a veces no te toma la operación cuando querías. Querías comprar aquí, el mercado se fue para arriba y te compró fue aquí 3 segundos después. Y eso aparentemente fue muy rápido, 3 segundos, pero el precio ya se te fue. Por lo tanto, cuando vas a tener ganancias, las ganancias se te van porque compraste muy arriba, compraste muy caro. Y eso es lo que le pasa mucho a la gente que hace scalping. Primero, tienen que estar pendientes del computador casi que minuto a minuto, lo que hace que sea desgastante la operación. Las ganancias son centavos, quizás unos cuantos dólares, pero las pérdidas pueden ser muy altas porque tampoco tienes una estrategia de salida. Entonces al final del día lo que tienes que hacer es cerrar las operaciones porque estás haciendo ese scalping y te toca cerrar pérdidas muy altas a veces, puesto que posiblemente una noticia te tiró el mercado para el lado contrario. Entonces, la gente que opera en scalping tiene un altísimo grado de pérdida dentro de todas estas estrategias del mercado. Luego tenemos los traders intradía. Yo hice muy buen dinero actuando en intradía y le enseño a la gente a operar en intradía. Básicamente el horizonte del tiempo cambia, ya no estoy mirando gráficos de minutos o de 5 minutos, sino gráficos de 1 hora en adelante, inclusive hasta días. O sea, estoy viendo velas japonesas de 1 hora, 4 horas y días. ¿Eso qué hace? Que mi estrategia de entrada y salida es a determinadas horas del día, normalmente con la apertura y cierre de las diferentes bolsas mundiales. Nosotros obedecemos básicamente a 4 usos horarios o 4 zonas horarias importantes. Zona Australia con Sydney, Asia con Tokio, Europa con Londres y Norteamérica con Nueva York. Esas son las 4 zonas horarias. Entonces,
es muy conveniente operar en las horas de la apertura de Estados Unidos, que es a las 7, 8, 9 de la mañana, a la hora de la apertura de Europa, que es a la 1, 2, 3 de la mañana, y es donde más movimiento hay. Entonces, cuando uno hace estrategias intradía, no necesariamente tienes que estar pendiente del gráfico mirando un computador todo el día como el scalping, sino que estás entrando a determinadas horas. El horizonte del tiempo es mucho mejor y digamos que ahí la tasa de pérdida no es tan alta, pero sigue siendo muy alta. Es decir, ahí la gente muchas veces entra por emoción y a veces nos vamos en contra de las tendencias. Por lo tanto, la estrategia de salida no está muy clara y a veces los stop loss comienzan a apurarnos y a perder dinero. Por lo tanto, el intradía hace que el 70% de la gente pierda su dinero y un alto porcentaje se entretenga, pero tampoco ganan dinero. Recomendada el intradía para hacer capital inicial. Alguien que tenga muy poquito capital, ahí digamos que puede construir un patrimonio interesante para poder hacer el siguiente tipo de trading, que es el swing trade. Y son operaciones que ya están más medidas hacia gráficos de días y de semanas. O sea que las operaciones tranquilamente pueden estar abiertas una semana mínimo o inclusive meses. ¿Por qué? Porque son operaciones más largoplacistas. Si tú has seguido este canal, te has dado cuenta que yo hablo mucho de que las operaciones que se hacen a largo plazo son mucho mejores. Aquí el plazo es mediano, por lo tanto son mucho mejores que las intradía e indudablemente son mucho mejores que las scalping, que son de minutos o de segundos. Por lo tanto, cuando hacemos estrategias de swing, entonces podemos tener operaciones que van a dar más dinero, a rentabilizar más dinero, pero hay que tener en cuenta una cosa: cuando te toca un stop loss, cuando te toca un punto de pérdida, las pérdidas también son bastante significativas. Aquí bien la tasa de mortandad no es tan alta como en el intradía, es del 50-50, las ganancias son más grandes, pero también las pérdidas son un poco más grandes. Y tenemos los traders de los que quiero hablarte, los del 95% de probabilidades de ganar, que son los core trade. Estos tipos de trading lo que hacen es operar en gráficos de semanas y meses. Por lo tanto, las operaciones pueden estar abiertas inclusive por años. Y aquí se utiliza ya no tanto los gráficos, sino las noticias. Entonces son operaciones más fundamentales. Empezó una guerra entre Ucrania y Rusia. Perfecto. Vamos a apostarle a la subida del petróleo. Vamos a apostarle a la subida del maíz. Vamos a apostarle a la subida del trigo. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia son los mayores proveedores de eso. Entonces vamos a apostar a que esa guerra va a hacer que dejen de producirlo, que se trunquen las exportaciones y vámonos largos con petróleo, con maíz y con trigo. Y básicamente eso es una operación donde uno se ni queda mirando el gráfico. Estoy comprando y dejando que pasen años, que dure la guerra, para cerrar después. Gana las elecciones Biden. Vamos a apostarle a la subida del euro. ¿Por qué? Por las políticas monetarias de los demócratas frente al dólar. Vamos a entrar en una pandemia. Vamos a apostarle a la caída del petróleo. Entonces empezamos a mirar qué hacer en el largo plazo. No se pierde ahí porque ni siquiera se pone stop loss. ¿Por qué? Porque son operaciones donde no hay mucho apalancamiento, no estoy utilizando el dinero ajeno, sino que es mi propio dinero. Entonces son posiciones propias que pueden durar años. Cuando uno sabe, por ejemplo, que hay guerras, cuando uno sabe que el mundo está en crisis, uno compra oro y el oro que estaba en 1.600 la onza Troy hace unos cuantos años, hoy están por encima de 2.000 y seguirá subiendo si hay guerra y subirá siguiendo si comienza el asunto del BRICS, si comienza todo este asunto que está pasando del nuevo orden mundial. Entonces, cuando uno mira esto en el largo plazo, las pérdidas son obviamente nulas cuando vamos al horizonte del tiempo. Atención con esto, yo no quiero decir que no pierden, sino que no realizan la pérdida. Compran oro, el oro, ellos están esperando a ver qué va a pasar en 15 años o en 5 años o en 3 años, el oro empieza bajando, por lo tanto están en pérdida durante unos meses, pero ellos no están fijándose en eso. El que hace core trade simplemente está esperando qué va a pasar en 5 años y resulta que llega a los 5 años y obviamente ha ganado y ha ganado mucho. ¿Por qué? Porque han logrado mantener la operación. La gente que mejor le va en los mercados de capital, y me voy a salir de los mercados de capital, la gente que mejor le va en la propiedad raíz, la gente que mejor le va en las cosas donde se invierte, es la gente que opera en el largo plazo. Cuando operamos en el largo plazo tenemos un horizonte en el tiempo mucho más largo, pero generalmente curvas ascendentes que nunca fallan. Y eso obviamente ¿qué requiere? Requiere mucha inteligencia emocional para estar perdiendo y no asustarme, pero también un buen capital que me permita mantenerme sin tener la necesidad de la venta o del cierre parcial de la operación. ¿Qué es lo que mata al trader convencional? La aversión que tiene por la pérdida, el corto plazo en cada operación que hace y a veces la necesidad que tiene de cerrar las operaciones porque requiere dinero y hace que tenga que liquidar operaciones en pérdida. Y por eso es que las
estadísticas de gente que pierde se ven tan altas, no es porque necesariamente estaban perdiendo. Miren, yo conozco un montón de gente que me dicen que ha perdido dinero en Bitcoin. Y yo miro el gráfico del Bitcoin del 2012 hasta el 2021 y subió de 0 a $67,000. Y uno dice, ¿cómo así que tuvieron pérdidas y eso no ayudó a no subir? Ah, es que compraron en 67,000. ¿Y por qué tuvo pérdidas? O sea, porque es que hoy está en 14,000. Sí, pero ¿por qué tiene pérdidas? ¿Por qué perdió su dinero? Está perdiéndolo, es temporal. Hoy está en 57,000, estás a $10,000 del último precio alto que tuvo. Si lo espera lo suficiente, seguro que va a pasar por 67,000 y va a llegar a 100,000. No, es que tuve que cerrar la operación porque necesitaba dinero para algo. Entonces, tu estrategia está equivocada. Tienes que hacer estrategias más mediano plazo, más largo plazo. Si necesitas el dinero, entonces no te metas en estrategias a largo plazo. Aprende a hacer intradía o scalping y hagas operaciones cortas. Hay que definir muy bien todo eso para poder tener y hacer parte de las estadísticas tan importantes del 90% de éxito. Así que los espero para mucha más información en este canal. Espero que me sigan, se activen la campanita de notificaciones, se suscriban y den like a este video. Hasta pronto.